Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia del doctor Miguel Valerio, quien es abogado, penalista y amigo de este programa. Gracias por estar de nuevo con nosotros, doctor. Bueno, Michelle, te agradezco que me invite, porque además de que soy amigo de este programa, esta semana estoy cumpliendo 25 años de graduado como abogado. Entonces yo creo que coinciden muchas cosas interesantes, porque desde haciendo pinino, desde Síntesis Legal, que hace mucho que no veo a Fidel, sí, uno venía muy a menudo por aquí, entonces uno hace recuerdo cuando cumple sus 25 años y dice, bueno, déjame mirar un poco para atrás, ver lo que hicimos y qué vamos a hacer hacia adelante. Bien, de eso se trata, doctor. Hay temas que por la forma de lo que ustedes le llaman el debido proceso, necesariamente uno tiene que ir dándole seguimiento a cómo van los casos en la justicia dominicana, porque son casos lentos, la gente se lleva mucho de la opinión pública y de diferentes temas que hemos hablado, así como también hay que analizar que no solo los procesos van evolucionando de acuerdo a los tiempos regulares que tienen los procesos, sino que también tenemos nuevas leyes que entran en el panorama, se cambian cosas y uno tiene que ir adaptando para que la gente entienda cómo funcionan las cosas aquí, sobre todo ahora que los medios de comunicación, aunque a usted no le gusta tanto, pero tienen un rol importante en esto porque las redes sociales a veces tienen un exceso de información, pero también de muchas noticias falsas que cambian percepciones. Bien, doctor, vamos a comenzar con el tan sonado caso Odebrecht. Usted que ha seguido todo el proceso, usted representa una de las partes y en nuestra participación anterior usted nos decía que para esta fecha ya íbamos a ir conociendo los resultados finales de este caso. Háblenos de en sí, de cómo va el caso de Odebrecht, porque estoy viendo que se ha activado en otros países procesos diferentes. Adelante, doctor. Bueno, en Perú inició la audiencia preliminar apenas esta semana. Es un megacaso allá también con 60, 70 imputados, donde al Ministerio Público se le dio 1 hora por cada imputado y a cada imputado 1 hora por lo que diga el Ministerio Público en una audiencia preliminar. En el caso de nosotros no, Odebrecht ya está en apelación, aunque en este debate de la Cámara de Cuentas, esta semana hemos visto otra vez que están analizando la sobrevaluación de obra y cosas de esas, que evidentemente es una vertiente de Odebrecht que lo que le llamaban el 2.0 que no ha llegado, pero en el Odebrecht.1 está en apelación. La apelación, yo me equivoqué en mi vaticinio, recuérdate que aquella vez yo hablaba de 6 años para que terminara el proceso, ya estamos en 6 años, estamos en apelación. En apelación hay un incidente que está pendiente de la Suprema Corte de Justicia, que en estos días volverá otra vez al tribunal porque ya parece que se decidió y evidentemente se fijará audiencia de apelación. El debate de la apelación es mucho más corto que primer grado. Solamente al final del caso de Odebrecht, los primeros 14 imputados, en la primera sentencia, se llama así, salieron 2 imputados culpables. Salieron 2 personas responsables, sí. Que al final fueron los únicos que quedaron en el proceso, los otros todos fueron absueltos. No, fueron absueltos, pero en el caso de Conrad Pitaluga se apeló, y en el caso de el ingeniero Víctor Díaz Rúa también apeló al Ministerio Público, y el señor Rondón, que fue condenado a 8 años, apeló, y el ingeniero Víctor Díaz Rúa también apeló. O sea que en un caso de una sentencia ahora, puede imputar el mismo Ministerio Público, aunque lo hayan declarado, no estuvo conforme tampoco con la sentencia. Exactamente. Ambas partes no estuvimos conforme con la sentencia y 3 están en el expediente de 14 que empezaron. Y en el caso, por ejemplo, primero hablemos de lo que está ocurriendo. En el caso, por ejemplo, de Víctor Díaz Rúa, uno de los 2 de las personas que están, ¿por qué el Ministerio Público apela si lo declaran culpable? Porque a él lo entendemos que diga, bueno, yo no soy culpable, yo voy a usar otra instancia, pero ¿y de qué lo declaran culpable? El Ministerio Público insiste en su tesis de soborno, que no fue probada en primer grado, ahora en segundo grado va a ser mucho más cuesta arriba, porque en primer grado no se habló de soborno, esa es la realidad. Por eso es que se habla de Rondón como sobornante y no aparece en sobornado. Eso en ese expediente fue así. Y ante esa situación, el Ministerio Público apela diciendo que sí que hubo soborno. En el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa,
y lavado. En el caso del ingeniero Víctor Díaz Rúa dice que no hubo enriquecimiento ilícito porque efectivamente no hubo soborno. Si no hubo soborno, ¿con qué me enriquecí ilícitamente? Y esas son las dos tesis que se van a discutir en grado de apelación. Sin embargo, nosotros somos coherentes. Dijimos el primer día que ese era un expediente que no tenía prueba, lo dijo la magistrada Miriam Germán. Hoy quienes fabricaron ese expediente debieron retirarlo, pero decidieron seguir en la apelación insistiendo con una tesis que es fallida. Y en el caso de Rondón, que él dice, personalmente a mí me llama muchísimo la atención, porque existe la parte, no es tan fácil como tú decir que para bailar se necesitan dos. Claro. ¿Cómo él es declarado culpable de soborno si no hay un sobornado? Mira, hemos dicho siempre que el delito más difícil de configurarse es el soborno, porque tiene que haber, como tú dices, una pareja. Si yo soborné, a quién soborné, cuánto lo soborné, cómo lo soborné, qué soborné. Y entonces, eso en primer grado, con todos los imputados, quedó claro de que el señor Rondón no le pasó soborno a ninguno de ellos. Evidentemente, en este caso es exactamente lo mismo. O sea, el Ministerio Público está creando una tesis sobre de que ya Odebrecht dijo que sobornó, nos mandó unos documentos que fueron los del soborno, pero no se ve dónde llegó ese dinero. Entonces, esos son de las discusiones que vamos a tener en apelación. Son discusiones muy técnicas porque en grado de apelación solamente se critica la sentencia. O sea, yo no puedo ir a analizar los hechos del caso. Me tengo que dedicar a decir, yo no estoy de acuerdo en la sentencia en este párrafo por esta situación, punto. O sea, no hay de nuevo el mismo proceso de volver a cero. No hay testigos, no hay evidencia, salvo que vayan testigos que le hayan desnaturalizado el testimonio. Tú dices, bueno, es uno que vamos a escuchar, no vamos a escuchar 10. El que usted dice que... ¿Hacia dónde va el proceso de Odebrecht ahora? Nosotros entendemos que va a haber una absolución, en el caso del ingeniero Pero Víctor Díaz ¿cuándo Rúa. debe de ser ese proceso de apelación? Ese fallo debe que estar, yo creo que en febrero o marzo del año que viene, más o menos. Y luego de ahí, ¿cuáles son las opciones? 60 días vamos a casación, 30 días para contestar, ahí estamos hablando de 3 meses en hacer recurso de casación y contestar recurso de casación, y luego la fijación en casación, que son 4 o 6 meses, estaríamos hablando de que habría sentencia a inicio del 24 definitivo. ¿Todavía el Ministerio Público también puede solicitar una casación? Sí, el recurso de casación es para ambas partes. Ahora que hay casos tan grandes, tengo que reconocer que me equivoqué. Te dije, Odebrecht, 6 años, casi la pego. Vamos a 7 años. Y prácticamente podríamos llegar casi a 8. Y no hay sentencia. Porque ya el proceso de casación es más rápido. Todo es más rápido, pero hay plazos. Y los plazos tú no los puedes violentar. O sea, hay plazo de 60 días para el recurso y hay plazo de 30 días para contestar el recurso. Ahí hay 3 meses. 60 días. Si esa sentencia se ratificara, ahora en apelación y en casación, de los dos imputados que están, ¿de qué lo condenaron y cuál fue la condena? En el caso de Rondón de soborno, en el caso del ingeniero Víctor Díaz. ¿Pero tienen cárcel? Sí, evidentemente que sí. Tendrían que entrar en prisión, por eso es que estamos apelando y decimos que no, que son inocentes. Lo hemos dicho el primer día. No es porque me gusta que la gente vaya entendiendo los procesos de, como usted y yo cuestionamos tanto la prisión preventiva, le decimos a la gente, señores, cuando la cárcel que usted coge adelante, usted no ha sido juzgado. No, el caso está empezando apenas. El caso está empezando cuando se dicta la prisión preventiva. Sí, pero que el dominicano sigue entendiendo que cuando una gente lo sueltan porque terminó su prisión preventiva de 18 meses, dicen, ya lo soltaron. Sí. Y no entiende que ni siquiera su juicio ha comenzado. No. Si un abogado es serio, el proceso penal como tal, para usted poder evaluar la dimensión de un proceso, tiene que esperar la acusación. Y generalmente en estos casos tan complejos es 1 año, para usted ver lo que tiene el Ministerio Público en la realidad. Bien. Doctor, con el tema de las interpretaciones, de la jurisprudencia en otros países, de los textos que los abogados utilizan para probar un caso, o la experiencia en otros países, hace que uno muchas veces se confunda. Porque usted escucha a un abogado hablarte de que fulano de tal en su libro tal, o que en otro país el proceso tal, y una gente se confunde. Usted nos ha explicado que República Dominicana tiene un proceso marcado
en cuanto a lo que es el sistema de pruebas y el sistema de íntima convicción. Yo quiero que usted no establezca esas dos diferencias y lo lleve al caso de la corrupción, del soborno y de los testigos. Porque en las últimas semanas hemos tenido grandes debates en cuanto a que con el tema de las negociaciones y de las delaciones premiadas en otros casos, los pulpos, los medusas, los X. Sí, el derecho de este tipo. Bien, ¿hasta dónde la denuncia de otra persona sin la documentación de pruebas documentales, o de varios testigos que digan, sí, yo le tomé dinero, o sí, yo trabajaba y yo recibía el dinero para hacer esto, pero que no hay pruebas ni de un depósito, ni de una entrega, ni de un video, de que se pruebe la corrupción? Ahí entonces yo me pierdo cuando se habla del sistema de prueba, pero funcionan los testigos o las declaraciones premiadas como parte de prueba. Es que una delación premiada es una prueba, pero es íntima convicción. O hablen un poquito de esto. A veces el sentido común resulta ser más interesante que el análisis jurídico. Usted habló de derecho comparado ahí. Y perdóneme, doctor, si me estoy yendo un poquito, pero la gente se cree realmente hecho, que porque usted está en Estados Unidos o en España diciendo lo que usted quiera decir de una persona para absolverse, para negociar su caso, eso hace que esa sea la prueba, si esa prueba es válida contra una persona aquí de que recibió un soborno. ¿Hasta dónde? Eso es lo que queremos saber. Mira, hubo un debate que pasó por debajo de la puerta en esta semana. Yo creo que un debate penoso entre la magistrada Jenny Berenice, la Asociación de Jueces, presidida por la magistrada Elka Reyes, el presidente de la Suprema, que también opinó sobre el tema de los casos a raíz del fallo famoso del caso Onza, donde yo representé al licenciado Eddy Santana Zorrilla al inicio del proceso y que por un tema procesal salimos del proceso con mucho tiempo de antelación. Y evidentemente no tenía responsabilidad alguna sobre el asesinato de Junior Ramírez. Bueno, en ese punto hubo una discusión sobre el valor de la prueba y si era necesario, qué cantidad de prueba había que llevarle a un juez. Evidentemente, una delación por sí sola, ninguna que fuese, y ya tenemos un precedente en República Dominicana, que es el caso de Brecht. Acuérdese la pitoniza de Miriam Germán cuando dice, con esos papelitos no vamos a condenar a nadie. O el caso, doctor, usted mencionó Odebrecht. Señores, la empresa Odebrecht, para poder firmar un acuerdo financiero y no ser juzgada en República Dominicana, dijo, yo di soborno, sí, di 92 millones de dólares, voy a pagar el duplo de eso, pero no dijo a quién se lo dio. Y hoy tú no tienes un sobornado que haya podido ser preso producto de esa declaración en la que ellos salieron absueltos. Entonces, ¿eso no es un mecanismo de prueba? Bueno, la magistrada Miriam Germán lo anunciaba hace ya 6 años, cuando era presidenta de la Sala Penal. Dijo, esto no es prueba suficiente para nadie. Aquí así se corroboró. ¿Cómo funciona el tema de la prueba y la íntima convicción? Cuando una persona denuncia, delata, esa información tiene que ser corroborada por el Ministerio Público y la jurisprudencia, como usted dice, comparada, y la nacional dice que tiene que ser corroborada con otras pruebas. O sea, no basta la simple delación, sino la corroboración de la prueba. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La íntima convicción era una apreciación mucho más amplia. O sea, el juez podía evaluar hasta rasgos personales del individuo que juzgaba. La sana crítica, que es lo que se utiliza ahora sobre la prueba, dice, no es que la íntima convicción desaparece, que son de las críticas que yo siempre he tenido, sino, pero la íntima convicción tiene que ser valorando cada prueba. Si solamente tengo una persona que denunció y no tengo otras evidencias que corroboran, como usted bien dice, una empleada que diga, mire, yo cambiaba unos cheques y los llevaba, mire los cheques aquí, la empresa no le puede justificar esos cheques, o la empresa no, esos cheques eran para eso. Entonces, evidentemente, ya la delación del funcionario que dice, ese dinero me lo entregaron y yo se lo entregaba a fulanito de tal, empieza a tomar cuerpo. Pero ese va a ser un caso de debate interesante porque la simple delación evidentemente no es lo que tiene el Ministerio Público, sino
tiene otra prueba que se irán viendo a medida que vayan dándose los testimonios, porque acuérdense que por ahora, en la fase preliminar, tampoco vemos testimonio. Lo único que vemos es que el Ministerio Público dice, yo tengo un testigo que va a demostrar X situación. Bien. Doctor, ¿hasta dónde usted que es un abogado que siempre ha dicho que está de acuerdo con las negociaciones extrajudiciales en este tipo de casos, hasta dónde los plazos o nuestras leyes establecen el tema de las negociaciones? Me explico. Usted tiene hoy mucha opinión pública que se dice que el Ministerio Público negocia con mucha gente para no ser imputados. Óigame esa figura. Gente que no han sido señalados ni que están con un proceso judicial abierto, se están negociando con ellos, supuestamente, para que entreguen sumas de dinero, valores, etcétera, y no ser enjuiciados. Un caso. Por otro caso, a los pocos meses que el presidente Abinader fue designado, se habla de un grupo de abogados que se asignan desde el Palacio Nacional, para poder perseguir esos valores que se cogió mucha gente, pero no con procesos judiciales abiertos. Esos procesos, ¿hasta dónde son legales? ¿Cuáles son los plazos que tiene? Porque entonces te dicen a ti, no, cuando una persona ya ha sido juzgado, ya ha sido llamado a la justicia o incluido en un caso de forma formal, puede negociar, pero lo que negocia es una reducción de pena. No puede negociar no estar en el caso. Explíquenos las diferentes figuras, hasta dónde es legal o no, porque eso podría entrar también en extorsión. Mire, depende. O sea, realmente el marco de negociación todavía no es lo amplio que yo quiero. O sea, yo lo viera mucho más amplio que el que están utilizando por aquí, por la misma tesis de que yo creo y entiendo que la solución de los... Y no me puede pasar a mí que yo negocie con un ministerio público y que después a nivel de otra instancia yo caiga en un proceso judicial de orden público. Es otra cosa. Ahora vamos a aplicar las diferentes cosas. Lo que usted dice es la negociación de la acción pública con el Ministerio Público, que según la Constitución tiene el monopolio. El Ministerio Público dice si acusa o no acusa. Por eso hay una figura que se llama el criterio de oportunidad. O sea, el Ministerio Público entiende, me es más oportuno tener a esta persona de testigo y no imputarlo, que acusarlo y someterlo, donde su valor, su testimonio, ya no es igual. O sea, yo prefiero que él vaya como testigo a que vaya como imputado. Evidentemente que la ley habla de que hay que reparar los daños que usted ocasionó, y ese es una forma del criterio de oportunidad. Lo que usted está hablando de la Comisión de Recuperación de Fondos del Estado es abierta, no es solamente al proceso penal, por lo que yo vi, evidentemente tienen el derecho al resarcimiento del daño civil de los procesos penales, que son cosas diferentes. O sea, cuando usted se roba 100 pesos y devuelve 100 pesos, usted no está indemnizando. Y yo puedo, y un ministerio público en esa instancia puede decir, llámame a todos los imputados, mándame una guagua a Najayo y tráeme a todos los imputados del caso Pulpo. Siéntamelo ahí. Miren, si ustedes me buscan a mí 100 millones de dólares, todo el mundo... Al Estado. Al Estado, claro, al Estado, porque estamos hablando al Estado. Al Estado. Si ustedes devuelven 100 millones de dólares o 5.000 millones de pesos, para ponerlo bonito, como les gusta los números a los dominicanos, todo el mundo va, nosotros levantamos el caso y todo el mundo para su casa. ¿Se puede? ¿O ya ellos no pueden devolver la operación? No. Es que hay diferentes momentos. El momento donde usted puede llegar a un acuerdo pleno y salir como testigo solamente reparando el daño es ante la presentación de la acusación. Después que se presenta la acusación, se puede dar un criterio de oportunidad, pero evidentemente, si hay corporación y cosas de esas, puede ir el penal abreviado hacia la corporación que hizo el defalco. Y así, o sea, hay momentos procesales, pero quien decide la forma de negociar, quien decide la forma en que hay que negociar, si hay criterio de oportunidad,
si es penal abreviado, si es acuerdo parcial, que es, por ejemplo, yo reconozco la fecha y vamos a discutir la pena, es el Ministerio Público, evidentemente no puede llamar al imputado solo, sino que tiene que llamar al abogado. Y si el Estado se está querellando, como es el caso y constituye un actor civil, tiene que también traer a la mesa, después que presenta la acusación, a los actores civiles. Ahí hay una serie de situaciones. Bien. Doctor, en el caso, no sé qué parte del océano es, pero hay un caso donde vimos recientemente que se incluyeron una serie de contratistas. Creo que es en el caso de Jean Alain, se incluye una serie de empresarios y de personas vinculadas a una operación. ¿Cuál es la situación de ese caso y por qué eso entró tan después de las imputaciones originales? Porque si yo no me equivoco, Jean Alain debe tener ya más de un año en prisión. Un año y 2 meses. En prisión. Y vemos que no hace 60 o 90 días todavía se incluyó en la acusación un grupo grande de empresarios y, si no me equivoco, 36 o 56 personas. 63 personas. 63. Entre compañías y personas. ¿En qué está ese caso y por qué eso funciona así? Mira, en primer lugar, y eso es lo que yo siempre he dicho, yo sé que usted representa alguna de las partes. Sí, pero no hay problema. El sistema está concebido para iniciar la investigación con la persona detenida. No es como otros países donde cuando yo te detengo, yo te presento ante un juez y en 2 o 3 meses conocemos el caso. Esa siempre ha sido mi crítica al sistema. Como también he criticado al Ministerio Público, yo digo, si usted tiene 10 o 15 evidencias sobre una persona, usted puede someter por eso, no tiene que llegar a 200 o 300. Con esa 10 o 15, si el objetivo es perseguir a una persona, evidentemente usted lo puede perseguir por 10 que por 15 casos. Entonces, a medida que fue avanzando la investigación, en el caso del ex procurador, evidentemente más personas fueron siendo sindicadas a la investigación y por eso es que un año después, porque aquí la gente tiene que entender que una cosa es la medida de coerción, que puede empezar con una persona, y otra cosa es la acusación, que puede terminar con 63. Entonces eso fue lo que pasó, la medida de coerción tenía poca persona, pero ya la acusación en sí, que se llama acto conclusivo de la investigación, el Ministerio Público, mire, hay cargo para 63 personas. ¿Y ellos no tenían 18 meses para presentar la acusación? Un año. 18 meses era el máximo de la prisión preventiva. No, pero yo veo que hay gente que tiene 2 años y pico de prisión. No, yo duré unos 28 meses. 28 meses. Pero eso no es automático, eso es una facultad de quién. No. El juez evalúa ahí el comportamiento procesal del imputado, lo que es una aberración para mí, y evidentemente ahí decide si sale o no sale. Aquí hay que sincerizar la prisión preventiva. En otros países han dicho, mira, yo necesito que la prisión preventiva racionalmente sea de 2 años y 6 meses. ¿Por qué? Porque en 2 años y 6 meses yo entiendo que he podido pasar el proceso completo, prácticamente el fondo y ya lo que queda es la apelación y cosas de esas. Y en la apelación no necesariamente usted puede estar suelto, porque el Código Procesal Penal dice que al final de la primera instancia, el juez puede decir ratifico la medida de prisión preventiva o la suelto, o cambio la prisión preventiva. ¿Dónde está el caso de Jean Alain en este momento? No, iniciando. El caso de Jean Alain tiene audiencia el 17 de diciembre para empezar a leer la acusación, si se complementan todos los trámites procesales antes de... Cuando usted habla de eso, en ese 17 de diciembre y dice ese caso, ahí es que, por ejemplo, entonces el juez evalúa el caso a ver si tiene méritos y de esos 63 acusados o involucrados, a lo mejor ya, entonces ahí, por eso fue que en Odebrecht entraron 14 y después se quedaron 7. Correcto. El juez de la audiencia preliminar verifica si hay mérito o no de que una persona vaya a un juicio de fondo, es decir, si las pruebas son suficientes para que pase a la otra etapa. Evidentemente en 63 puede haber personas que queden fuera. ¿Esas 63 son acusados o son testigos? No, son acusados. Son acusados. Evidentemente ahí jugará mucho la maestría del juez para poder pasar un caso tan complejo con tanto imputado. Porque un caso grande y evidentemente el Ministerio Público también tendrá un rol con nuevos acuerdos que haga antes del 17 de diciembre. ¿No exageró el Ministerio Público al incluir en un caso de este tamaño y como que, le voy a poner el caso, uno siempre veía los casos que decían que cuando metieron preso a un capo de la droga y uno veía que la esposa la dejaban suelta
y normalmente se persigue la figura principal de un caso. Pero uno no veía que tal vez los sicarios, pero los que eran parte de la esquinita y eso, no era el problema del caso en sí. Se perseguía el sicario. Ahora yo veo en estos casos, y uno recuerda casos tal vez de corrupción en República Dominicana o de ese tema. Recuerdo el caso de Leonel Almonte, el caso de Cuervo Gómez, del presidente expresidente Salvador Blanco. Casos que uno vivió la corrupción, pero que no se veía el suplidor, el empleado, el chofer, el que llevó el carro, o sea, todo esto. Ahora cuando ya tú ves de los pulpos para adelante, que tú ves todo un entramado, es necesario todo esto. Eso no es complicar los casos para que no lleguen a ningún lugar. Bueno, si al final ninguna de esa gente van a resarcir nada, sino el que tiene que resarcir es el que sobornó o el que sobornaron, por ejemplo. Bueno, pero que ahí está el tema, tú lo dijiste ahorita, de que lamentablemente ese tipo de casos tienen, en otros países se le llama corrupción activa y corrupción pasiva. Corrupción activa es quien corrompe, corrupción pasiva es quien se deja corromper. Entonces, evidentemente, de que son casos muy complejos donde van muchas partes. La litigación estratégica la lleva el Ministerio Público. El Ministerio Público es el que dice si vamos a hacer una acusación, si vamos a hacer dos acusaciones. Por ejemplo, el Ministerio Público pudo separar el caso del ex procurador o el mismo del señor Medina en casi 60 casos diferentes. Y un juez no lo podía fusionar. ¿Es legal que esté fuera de la cárcel Alexis Medina? Sí, evidentemente. ¿Verdad que sí? Sí, un juez lo decidió y evaluó. Sí, él no había cumplido ya su prisión preventiva necesaria. Ya tenía 22 meses. ¿Y el máximo no es 18? Pero no es automático. Ahí la Corte Interamericana ha dicho que hay un cómputo dependiendo del comportamiento del imputado en el proceso. Ok, perdone, síganos las explicaciones. Bueno, lo que estoy diciendo es de que el Ministerio Público en su persecución estratégica y para favorecer a los imputados, dice, mejor yo te voy a conocer un solo caso y no te voy a conocer 63 casos. Podría conocerle 63 casos. Y un juez no podría fusionar el expediente, porque son casos diferentes. O sea, cada hecho, cada acto ser de corrupción, individualmente. Que sea un caso adicional. Podría ser un caso independiente. Ya hay el Ministerio Público que decide si va en una sola acusación o si va en varias acusaciones. Mi tesis es que el Ministerio Público no tiene que esperar a llegar a 63. Que si tiene 15, 20, acuso con eso y si después aparecen casos muy importantes, lo someto y hay casos que no todo se puede perseguir. Eso se llama persecución estratégica. Y eso no fue lo que se hizo, por ejemplo, usted mencionó ahorita el Odebrecht 1, el Odebrecht 2, eso no es lo que se perseguía. No. Tomar una base. No, porque ahí en el caso de Odebrecht yo le decía, ya no quiero hablar de él, yo lo he dicho en varios programas que no me voy a referir a la administración de Jean Alain, como tampoco al caso de Jean Alain, por razones hasta personales. Yo decía que no estaban lo que están, no estaban, él decía, están lo que tienen que estar, yo decía, no están lo que deberían estar, entonces ahí teníamos una contradicción. Y evidentemente yo digo que no, yo creo que eso fue una persecución mal llevada y sin evidencia. ¿Hay independencia del Ministerio Público en este momento en República Dominicana? Siempre ha habido. Siempre ha habido. Yo he dicho muy claro de que yo no comparto la propuesta del gobierno de un fiscal general de la nación independiente elegido con una norma diferente. Yo creo que el sistema que mejor funciona es el de los Estados Unidos y yo he dicho que no solamente el Procurador General de la República debería ir al Congreso a validarse con el Congreso. Si el partido de gobierno tiene mayoría, ya esas son otra cosa. Pero en las vistas públicas, cualquier ciudadano puede decir, no, mire, yo quiero que usted lo investigue porque esta persona acosó, que ahora está de moda, o porque esta persona tiene un expediente de robo, o lo que sea. Y evidentemente lo que usted dice, los medios hoy, las redes, tienen demasiado poder. O sea, no es verdad que una persona que haya tenido un pasado tachado va a pasar una vista en el Congreso tan fácil. Entonces, yo tengo una visión diferente. Doctor, el caso que estamos viendo en los medios y a nivel de Congreso, de una acusación que se le hace, una denuncia a unos miembros de la Cámara de Cuentas. Yo quiero su opinión de este caso, de qué se trata, cómo inicia, si inició de forma correcta y sobre todo, yo creo que la parte más importante que a la gente le puede interesar, que es el rol que tiene esa Cámara de Cuentas, esa debilidad en este momento, de qué podría pasar con los casos activos y si todo esto podría decir cualquiera, bueno, ahora hay que hacer todas las auditorías de nuevo,
porque estamos cuestionando esta Cámara de Cuentas por ahora un problema que va a iniciar, pero también la pasada por otra denuncia que hubo, porque si yo no me equivoco, yo vi una camioneta de fiscales llevándote unos papeles. Hay un expediente abierto. De la Cámara de Cuentas. Obstrucción de justicia, de la Cámara de Cuentas pasada. Mira, yo siempre me he llevado un sabor muy amargo, porque yo fui abogado de Andrés Terrero en el juicio político que le hicieron, cuando fue presidente de la Cámara de Cuentas, que yo dije que fue un juicio injusto, sin procedimiento definido, y además por nada, porque Andrés Terrero no hizo nada para que le pasara un juicio político. La lucha intestina de la Cámara de Cuentas se lo llevaron en aquel momento. O sea, los egos personales de los compañeros de Terrero se llevaron al licenciado Terrero en aquellas oportunidades, y yo diría, echándole un mea culpa a mi querido amigo Andrés Terrero, el poco manejo del político, porque ahí hay que manejar políticamente a sus compañeros. O sea, eso pasó en aquella Cámara de Cuentas. En esta Cámara de Cuentas, si uno observa lo que va ocurriendo, es totalmente diferente. Yo me he sorprendido, y te lo quiero decir sinceramente, yo trato de ser coherente en la medida de lo posible. O sea, la coherencia es poco probable en las ciencias sociales, porque siempre, como tú dices, hay dos teorías, hay dos tesis, pero aquí se denuncia un acoso sexual o un acoso laboral, que no son cosas iguales. En ambos casos, el acoso laboral, que es menor que el acoso sexual, porque el acoso sexual tiene implicaciones penales, el acoso laboral por sí, una persona que hostiga, que maltrata a sus empleados, que constriña a sus empleados, son faltas que pueden dar lugar a un juicio político ante el Congreso. El acoso sexual ya no es exactamente lo mismo, porque el acoso sexual es una investigación que tiene que cursarse ante el Ministerio Público y decir si sí o si no, en base a las evidencias, va a presentar una acusación o no contra el presidente de la Cámara de Cuentas, que es el que está en ese punto. En ese punto del acoso sexual, es un caso muy delicado porque sería ante el Pleno de la Suprema Corte de Justicia y él tendría derecho a defenderse. Ahora, pero ellas llevaron el debido proceso. Ellas pusieron una querella, hay que investigarla. Y llevaron supuestamente unos WhatsApp, una evidencia, eso hay que investigarlo. Sí me sorprende, y no le hace bien al presidente de la Cámara de Cuentas, en su defensa, de que veo muchos comunicadores que hablan de una conspiración, que entonces en otro caso de violencia de género son muy tajantes. Entonces yo creo que aquí la coherencia manda. Hay que investigarlo. Al quien le conviene que investigue, mira el caso Faña. ¿Usted cree que ellos debieran renunciar? Mira el caso Faña. No, ¿por qué? No estuve de acuerdo con el Terrero, tengo que ser coherente en esta. Es que no ha pasado nada. O sea, es que aquí lamentablemente, cuando se va a un órgano colegiado, ha pasado con el amigo Pablo Ulloa, que el caso del amigo Pablo Ulloa, como defensor del pueblo, no es colegiado, pero el que estaba ahí pensaba que era colegiado y se armó un lío. O sea, aquí de que hay 5 opinando, no se entienden, Michelle. Yo vi el caso de Terrero. ¿Tú sabes cuál fue el caso de Terrero? En el fondo. Un aumento de sueldo que y unos nombramientos. No fue corrupción, fue que una gente quería que la nombraran aquí, otro allá. Se armó un despelote ahí por eso. O sea, y no era gente incapaz, porque cuando yo vi los currículum, todos eran contables los que estaban designando. Ah, pero yo que soy miembro quería este contable. Yo que era miembro quería otro contable. Y Terrero no pudo, pero no fue corrupción. Entonces, yo no he visto nada ahí que no sea 5 personas que no han sido capaces de entenderse para hacer lo que tienen que hacer, que son auditorías, que son fiscalizaciones de declaraciones juradas, que son muy importantes. Yo creo que ahí es que inicia todo en la declaración jurada de un funcionario. Entonces, es una Cámara de Cuentas que si hay que juzgarla, es por su ineptitud para ponerse de acuerdo. Hay un caso lamentable de un ministro que un relacionado, un amigo, subió a su despacho y le dio unos tiros en nuestro país hace unos meses. Y esa persona se va a la fuga, es apresada y en estos últimos días se está por conocer su... No, revisamos la medida de coerción. Revisaron las medidas de coerción de esa persona. Eso es decir, debe estar preso hasta que se juzgue si él cometió el hecho, si no cometió el hecho, si puede
o porque no ha sido juzgado, o si le dan su prisión domiciliaria y su grillete hasta que venga a su juicio. Usted siempre nos da una cátedra de coherencia con respecto a lo que nosotros decimos, a nuestra opinión o convicción con respecto a algo. Nosotros hemos sido coherentes con que la prisión preventiva es una medida muy fuerte en los casos en que una gente debiera defenderse en libertad. Usted no debe de ir a la cárcel ni un solo día hasta que usted no sea juzgado. Cuando usted sea culpable, ahora, esa es nuestra opinión. Hoy, así como usted dice, me equivoqué con los años de Odebrecht. Yo te pregunto, o le pregunto, doctor, una persona con un tipo de delito como este, un asesinato, y que posiblemente, yo creo que no hay que cuestionar ni hacer un análisis, una interpretación de las pruebas. Aquí vimos los videos, como esa persona le dio unos tiros, subió, entró, bajó, se fue, se escapó, fue a una iglesia, lo agarraron, cuántos tiros le dio. Entonces, esa es una persona que debiera estar preso. Mira, yo soy abogado de la familia Jorge Villegas en ese caso. O es, doctor, que la prisión preventiva en casos, en algunos casos, debiéramos nosotros de ceder un poquito en cuanto a nuestra posición. No, porque... Para no tirar a una persona a la sociedad que realmente sea peligroso. Ya esa persona va a ser culpable, porque yo creo que esa persona no va a salir absuelto porque todo el mundo... Pero ahí tengo que hacer una corrección. Ni es culpable ni inocente hasta que no se juzgue. Bueno, pero nosotros vimos lo que pasó. Pero aún así él tiene derecho a una defensa y la está ejerciendo. No, falta el hombre invisible que dio los tiros. Bueno, pero algo alegarán los abogados, que por cierto renunciaron los primeros, ahora tienen nuevos abogados. Yo, como abogado de la familia Jorge... ¿A usted es el abogado de la familia de Jorge Villegas? En la audiencia de esta semana argumentaba de que este señor representa el típico caso de una persona que tiene que guardar prisión porque el hecho que cometió es muy grave y él demostró rasgos de peligrosidad. Me explico. O sea, hay ciertas infracciones donde no solamente evaluamos lo económico o si una fianza puede suplir cualquier fuga, sino casos donde el hecho es muy grave. Te pongo un ejemplo. El ataque terrorista en Estados Unidos, que la fianza prácticamente procede de pleno derecho, de los Adelán en el maratón de Boston. A esa persona le dieron prisión preventiva inmediatamente, eso ni se discutió. Claro. Y le niegan la fianza. Claro. El caso Jerry Epstein en Estados Unidos, a él le dieron también prisión preventiva al inicio porque ya había indicios de que era un depredador sexual. Entonces, hay casos donde no necesariamente tú puedes partir de que no va a haber prisión preventiva, porque también hay un tema de seguridad de la sociedad que tú la tienes que dar. O sea, y el peligro no es solamente el peligro de fuga, sino el peligro que esa persona puede poner en una sociedad. Tú no puedes soltar tan fácil a un violador o a un maltratador. O sea, hay casos y casos. O sea, que no estamos siendo incoherentes con la tesis. Lo que estamos diciendo es que la prisión preventiva aquí se ha masificado y que, por ejemplo, Rodolfo Valentín de la Defensa Pública, que sí tiene estadísticas muy interesantes, porque nosotros vemos los grandes casos aquí. Pero yo me acuerdo, empezando mi profesión, con presos de escasos recursos, que es la mayoría. Es una pirámide invertida. O sea, lo que llega al sistema hacia abajo son mucha gente que están ahí porque no han podido pagar fianza alguno. Ojo, entonces, evidentemente de que la prisión preventiva tiene que revisarse para todos los casos. Pero en los casos de gravedad absoluta, ahí no hay mucha discusión tampoco, ni aquí, ni en Estados Unidos, que es de los países más liberales en esos temas. Y se podría establecer, o hay países que contemplan que, por ejemplo, la prisión preventiva sea para casos violentos, casos de acoso, de asesinato, de todo esto, y que todo lo que sea de temas de dinero, de robo, que no vayan a cometer un delito, que no lleven la prisión preventiva. Mira, la ley dominicana dice que la prisión preventiva es la excepción. Ojo. La aplicación de la prisión preventiva en estos países que todavía van en vía de desarrollo procesal, lamentablemente le va a quedar muchos años para que el sistema se ajuste y pase lo que pasa en Estados Unidos, que es exactamente igual. Dice, excepcionalmente una gente va a guardar prisión preventiva. O sea, la sociedad se va a tener que acostumbrar con el tiempo de que una persona la detienen,
Y no se va a discutir prisión preventiva, sino el monto de la fianza. Por ejemplo, usted defraudó 100 mil millones de pesos. Bueno, usted defraudó 100 mil millones de pesos, yo le voy a poner una garantía económica de 100 mil millones de pesos. Bueno, se fue para su casa, más grillete, más domiciliaria, pero tiene que buscar 100 mil millones de pesos en fianza de garantía. ¿Qué ocurre? Que si usted se fuga, yo tengo que agarrarme. Otra reforma que lo he dicho, que nosotros evaluamos, podemos aprovechar estos 2 años para evaluar el Congreso Nacional y la política congresual. O sea, la reforma del Código Penal, el tema de la obstrucción de la justicia. O sea, si usted se fuga en un proceso penal, olvídese de ese proceso, olvídese de eso. Yo quiero un delito que diga que si usted se fuga, lo vamos a juzgar por usted fugarse. Y se le va a poner la sanción del delito por el cual usted estaba siendo perseguido. ¿Usted cree que usted se va a fugar? Se fugará un narcotraficante o algo así, pero no se va a fugar una persona normal, ¿entiendes? O sea, porque el sistema tiene persona y persona. Ahora, clasificar por renglón es muy peligroso, porque puede crear desigualdades también. Bien, finalmente, doctor, hay un caso que yo creo que se habló muchísimo y como que se salió de los medios y se le olvidó a la gente ya. Háblenos un poquito de qué es la extinción de dominio, qué es una ley de extinción de dominio. ¿Se aprobó? ¿Qué se aprobó si se aprobó? ¿Y qué pasó? Como que dejó de preocuparle a los dominicanos lo que es contar hoy con una ley de extinción de dominio. Mira, la ley de extinción de dominio yo fui muy crítico, la veo muy amplia, se aprobó. Es una ley que va a traer muchos problemas a la seguridad jurídica si se aplica en el rigor de lo que aprobó el Congreso. Al igual que critiqué la de lavado de activos en aquel momento donde metieron el delito tributario como delito precedente, yo digo, bueno, ahí el 75 o el 80% de los dominicanos ya somos delincuentes. Porque aquí todo el mundo deja hasta un formulario 605 o 606 de llenar una obligación formal. Y es un delito tributario, por ejemplo. O sea, hay falta tributaria y delito tributario, pero la línea es muy fina entre una cosa y la otra. Entonces, al igual que eso, en la extinción de dominio, nosotros veíamos qué pasaba cuando se mezclaba capital lícito con ilícito. O sea, qué ocurría en esos casos. ¿Van a meter un administrador judicial a una empresa que esté funcionando? ¿Van a atacar el tejido? O alguien que construyó unos apartamentos y se lo vendió de forma lícita a 1000 compradores, pero que lo adquirió con dinero. Entonces, aunque el tercero de buena fe, que es el que tú estás diciendo en esos casos quedó muy claro, todavía yo entiendo que esa ley se debió trabajar más. Yo entiendo que el señor Pacheco hay que darle un premio, tú y yo lo evaluamos en aquel momento, pero yo sigo criticando al Senado. O sea, el señor Pacheco le hizo 40 correcciones. Cuando digo el señor Pacheco, digo la Cámara de Diputados, que es más eficiente que el Senado. La Cámara de Diputados es más eficiente que el Senado. Yo creo que el Senado debería desaparecer. Le mandó 40 correcciones y en 3 días en la Cámara del Senado fue como que aprobar. Qué bien, nos pusimos de acuerdo. No, se pusieron de acuerdo. Porque entre el Senado y la Cámara de Diputados hubieron 40 modificaciones. 40 modificaciones. Y no era nada más lo de la retroactividad. No, ese fue la retrospectiva. La retrospectividad, perdón. La retroactividad desapareció el reglamento jurídico de la retrospectiva. No fue más de ahí. Hubo una reforma de calado en la Cámara de Diputados. No se llegó a lo que tú y yo queríamos, que éramos muy de una ley para casos de corrupción, para casos muy determinados, ¿te acuerdas? Narcotráfico. Pero bueno, tenemos que decir que el señor Pacheco hizo un esfuerzo. Y si me ponen a evaluar el Congreso Dominicano, yo creo que la Cámara de Diputados ha sido mucho más productiva que el Senado en estos 2 años. No tenemos código penal, Michelle, por eso Sí, pero por ejemplo, aquí veo, doctor, falsedad de documentos, estafa agravada, todo, propiedad intelectual y delito tributario, que es el más preocupante de todos. Están incluidos en la ley de extinción de dominio. Así es. Así como la droga, el narcotráfico, la corrupción. Equipararon ilícito con un procedimiento muy laxo que no está muy bien definido en esa ley. Porque uno lo cosa. Pero ya está, y fue promulgada y todo. Está promulgada. Tenemos ley de extinción de dominio. ¿Y por qué entonces? ¿Qué pasó? Acuérdate que hay un año de aplicación. Entra en vacacio ley. Vacacio ley es una vacación, para que la gente me entienda que se le da la ley, una suspensión para poder adecuar el sistema a esa ley, porque eso tiene que buscar administradores de esos bienes. O sea, el Estado es una estructura grande, una estructura pequeña. Y por fin, la retrospectividad de la ley.
¿de qué hablamos? ¿De cuando se comete el hecho o de cuando se imputa a la persona? No, la ley quedó de que era a partir de ahora. No se va a ver hacia el pasado. Eso la ley lo corrigió totalmente. De los hechos que ocurran a partir de que ahora. la ley entre en vigencia. Bien, o sea, por ejemplo, ningún funcionario público, hablando de corrupción, del año 2021, del año 2021 para atrás, se le podrá aplicar a sus bienes la extinción del dominio. Correcto. O sea, eso se arregló porque, mire, eso era una barbaridad, eso mete miedo. O sea, que tú ahora crees una ley y eso no quiere decir... Entonces, esa ley no nos va a beneficiar en nada para recibir los bienes de los que se robaron. Pero es que siempre analizamos, Michelle. O sea, nosotros hicimos un análisis. Acuérdate de ese programa que nos dedicamos, vinimos con la ley en mano, tal decomiso penal, que eso es de 1884, está en el Código Penal. O sea, en un caso de corrupción, con los delitos que hay, tú puedes pedir el decomiso de bienes. Está la ley de declaración jurada de patrimonio, que es una ley que la hemos dejado muy olvidada, pero esa ley está ahí, y esa ley no es una ley fácil. Cada funcionario que toma posición de un cargo, que esté en el marco de esa ley, tiene que declarar los bienes que tiene, y no solamente los bienes, con que la licitud de la procedencia de esos bienes que lo adquirió. Entonces, tenemos esa ley. Tenemos la ley de lavado activo del 17. Eso prescribe todo. Sí, pero prescribe muy relativo, Michelle, porque la prescripción queda mucho en la mano del juez. Bien. Doctor, gracias. Bueno, gracias a ti por la invitación. En estos 25 años hemos hecho Vamos bien. Vamos bien. Vamos bien. Gracias, doctor. Gracias a ti. Bien. Doctor Miguel Valerio, abogado penalista, nos acompañó en el día de hoy en Síntesis. Le damos las gracias y a ustedes por su audiencia. Nos vemos en otra edición de Síntesis.